¿De qué nos habla el incienso? Nos habla de Jesús, el intercesor a favor nuestro, de los atributos que el Padre ve en su amado Hijo. Nos habla de adoración, nos habla de oración, pero nos habla de un corazón contrito y humillado. Aunque el altar del incienso en sí representa, simboliza o es tipo de Cristo, el incienso mismo dice que Él se entregó como ofrenda de olor fragante al Padre, representa a Cristo, pero vamos a aprender también que nos representa a nosotros, que nuestra vida debe de ser una vida en todas las áreas de nuestro quehacer diario, de adoración, de alabanza, con nuestro testimonio. El altar del incienso. Recordemos la corona. La corona nos habla de ese intercesor ascendido, coronado, viviente a la derecha del Padre y que nos ha hecho sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Ustedes, el pastor Edwin Orozco. Saludos y bendiciones a toda esa amada teleaudiencia. Qué bueno estar de nuevo con ustedes, de verdad. Me complace muchísimo y les voy a soltar una palabra: que el alto y sublime Dios haga resplandecer sobre ustedes su rostro y halle en ustedes paz. Ese es el deseo de Dios, bendecir nuestras vidas, y el deseo de Dios TV y todo el staff, bendecir sus vidas a través de este su canal y de este su programa. Bueno, hoy continuamos la serie que hemos estado tratando con ustedes sobre el altar del incienso y el incienso mismo, sus ingredientes. Bueno, hemos visto tantos tópicos sobre esto y damos gracias a Dios también por tanto que nos han hecho llegar sus inquietudes, todo lo que es las redes sociales, el apartado convencional. De verdad estamos muy agradecidos con cada uno de sus aportes e inquietudes también. Bien, cuando hablamos del altar del incienso o hablamos del incienso, estamos hablando primordialmente de la persona de Cristo. Primordialmente de la persona de Cristo. Y es que tenemos que entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, como Hijo de Dios, ascendió a la presencia de Dios, como este humo que asciende. Él muere y es resucitado, pero también asciende a la presencia de Dios para penetrar, como dice Hebreos 9, para penetrar el lugar santísimo, para penetrar en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, y allí constituirse en el único y suficiente y más poderoso intercesor y mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Así es que siempre, cuando hablamos de todo esto, primordialmente tenemos que hablar de la persona de Jesús. Es maravilloso hablar de todo esto y ver todo lo que nos enseña los Sagrados Escritos con respecto a todo esto. Pero hemos visto los ingredientes, los diferentes ingredientes que conforman el incienso. El estacte, la uña aromática, el gálbano aromático, el incienso puro, más la sal. 4 ingredientes más la sal. Todos ellos tipifican o muestran o nos hablan de nuestras vidas.
El incienso también tiene que hablarnos de los temperamentos de nosotros, pero temperamentos transformados. Porque es obvio que en la caminata del creyente tiene que haber un crecimiento. En el camino del creyente tiene que haber un ascenso, tiene que haber un crecimiento en la vida de él. ¿Para qué? Bueno, hermanos, lógicamente para salir del nivel al que muchas veces hemos estado acostumbrados a estar, en el primer nivel o la primera dimensión, que es el atrio, allí donde desarrollamos solamente nuestros sentidos naturales, donde solamente somos salvos pero no crecemos. Y esa caminata indiscutible que tiene que haber en el creyente, tiene que darse para ir y caminar hasta el santuario y penetrar por el segundo velo. Y entonces allí, ya en el santuario, nos presentamos delante del altar del incienso, que nos habla de transformación. Perdón, nos habla de transformación. Allí entonces nos convertimos en esas personas que ofrecemos incienso delante de Dios. También estuvimos viendo que los ingredientes del incienso eran machacados, eran pulverizados, eran puestos al fuego necesariamente para que entonces subieran a la presencia del Señor. Los ingredientes debían de perder su identidad, tenían que cambiar su vieja naturaleza. ¿Para qué? Para convertirse en el perfume que es el incienso. En el perfume que es el incienso. Y de esto nos habla el apóstol Pablo ya en el Nuevo Testamento, y el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros, cuando dijo a los Corintios en el capítulo 2, porque somos para Dios Padre olor grato de Cristo en los que se salvan y olor de muerte en los que se pierden. Vea la diferencia que hay. Olor grato de Cristo para Dios el Padre en los que se salvan y olor de muerte en los que se pierden. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La obra de la cruz, la obra plena del Calvario. Es Cristo el que hace la diferencia, no una religión. Es la persona maravillosa de Cristo. Porque cuando hablamos del altar del incienso, hablamos del incienso, todo habla de Cristo. Cristo viene a ser el altar del incienso. Cristo es el incienso. Cristo es el sacerdote entronado. Cristo es el mediador. Cristo es el intercesor por usted y por mí. Pero vamos a recordar los ingredientes. Veámoslo. ¡Qué sabiduría la de Dios! El incienso representa, es tipo símbolo del Señor Jesucristo. Tenía ingredientes específicos para formar ese incienso. El primer ingrediente, por lo menos, era estacte, que era sacado del corazón de un árbol. El segundo ingrediente, uña aromática que salía de un molusco que lo conseguían en el Mar Rojo. Gálbano aromático también era conseguido de la savia de un árbol. Incienso puro y sal. Tenían estos ingredientes que ser en medidas exactas, porque había algo muy interesante. No podía haber una medida más de uno o de otro, porque Dios decía que en medidas exactas Él se mostraría. Y vamos a estar aprendiendo qué significa en nuestras vidas cada uno de estos ingredientes. Estacte, uña aromática, gálbano aromático, incienso puro y sal. La sabiduría del escrito sagrado en mostrarnos también qué forma, qué es, qué se compone en nuestras vidas la evidencia de estos elementos para poder dar ofrenda de olor grato a Dios en adoración, en oración y en nuestra vida diaria.